Bueno, muy buenos días a todos y a todas, deseando que se encuentren bien en sus casas. Em, Hoy la clase que vamos a hablar es de antimicrobianos, digamos, y de paso voy a hacer una breve historia de la parte de los antibióticos, porque si se recuerdan cuando les hablé sobre la historia de la microbiología, digamos, hice un alto, digamos, y no hablé de esta parte precisamente para poder entrar un poco más en profundidad, digamos, sobre la historia de estos compuestos que son esenciales, digamos, en la historia de la medicina y en la historia de la microbiología, digamos. Entonces, fíjense que esta diapositiva ya la vieron ustedes, digamos, y de alguna forma nos recuerda de qué moríamos las personas hace 100 años, digamos. Y fíjense que en ambos casos, tanto en mujeres como en hombres, moríamos hasta los años 40, casi los años 50, moríamos fundamentalmente de este color verde, ¿cierto? De enfermedades microbianas. Y no solamente muchas personas, sino que casi toda el segmento etario, ¿cierto? Desde niños recién nacidos hasta personas que tenían 50, 60 años, que era la esperanza de vida en esa época, digamos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió entonces que cambió, ¿cierto? Esta correlación de que dejamos de morir de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, las neumonias o las enfermedades virales. Bueno, dos causas fundamentalmente, ¿cierto? Una es la introducción de los antibióticos y la otra es las vacunas, digamos. Bueno, hoy vamos a hablar particularmente de la primera, digamos, y recordándole también esta diapositiva que quizás vieron, digamos, de la cantidad de pandemias y enfermedades devastadoras en la humanidad, digamos. Es decir, a veces se hemos tendido a subestimar las muertes que como humanidad hemos tenido a causa de las enfermedades infecciosas. Muchísimas de ellas, digamos, incluso causaron más muertes que las guerras mundiales. Entonces, tenemos que entender que el problema de enfrentar las enfermedades infecciosas siempre ha sido un problema para la humanidad y que gracias precisamente, como vamos a ver en la clase de los antibióticos y a las vacunas, hemos logrado controlar eso, pero precisamente, y una de las cosas que vamos a ver entonces al final de la clase, es que está en peligro precisamente la efectividad, digamos, y el uso de, de estas armas que teníamos para lidiar contra los microorganismos, digamos. Entonces, eh, es acá cuando comienza toda esta historia, ¿cierto?, de esta droga que durante la Segunda Guerra Mundial se le llamó la droga milagrosa, digamos. Entre otras razones porque precisamente una de las cosas que había sucedido en la Primera Guerra Mundial es que muchísimas de las bajas no eran producto de las armas de guerra, sino producto de las heridas precisamente, de las infecciones, y también, por supuesto, digamos, de la gripe de influenza que coincidió con la Primera Guerra Mundial. Entonces, el poder contar, digamos, con la penicilina, como vamos a ver después, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial realmente la convirtió, digamos, en una droga completamente milagrosa, digamos. Eh, la historia de los antibióticos muchos la conocen, digamos, este es el artículo original, digamos, de Alexander Fleming, digamos, en sus descubrimientos que todos conocen que fue completamente al azar, digamos, aquí está incluso la colonia original, digamos, del penicillium, este hongo que creció en una colonia de Staphylococcus, estas colonias chicas que pueden ver alrededor, y él se dio cuenta, ¿cierto?, que cuando analizaba la placa, veía que todo el crecimiento del Staphylococcus había inhibido alrededor de la colonia de este hongo penicillium, digamos, y logró entonces descubrir que la sustancia, digamos, que secretaba este hongo para inhibir el crecimiento era la que mundialmente hoy conocemos como penicilina, digamos, es decir, el primero de los antibióticos. No fue sencillamente Fleming, sino Boris Chain y Sir Walter Harney, Florey, los que de alguna forma introdujeron el uso de los antibióticos en la medicina, digamos, utilizándolo en los primeros pacientes, digamos, y historias también que lamentablemente ahora por problemas de tiempo no podemos compartir, pero los que están interesados pueden ver en muchísimos lugares en internet, digamos, la historia de los primeros usos de los antibióticos, digamos, y precisamente cómo era tan importante, digamos, la cantidad que podíamos contarse para poder hacer los tratamientos adecuados, digamos. Desde un inicio, digamos, el descubrimiento realmente fue una cosa fundamental, digamos, así como hablamos en la primera diapositiva,
poder curar varias enfermedades infecciosas con antibióticos fue uno de los hitos más grandes de la medicina. Y fíjense que muy pocas personas conocen, digamos, esto que estábamos hablando precisamente de la droga milagrosa, que la producción en masa de la penicilina para que todos los combatientes aliados, digamos, de los Estados Unidos que tenían que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial tuvieran un bombo de penicilina, digamos, entre el adotamiento, digamos, de guerra que tiene un soldado, digamos. Bueno, eso se pudo hacer gracias precisamente a una inversión gigantesca, digamos, con estos tanques y estos fermentadores gigantes, digamos, que algunos calculan incluso que la producción de penicilina en los primeros años para proveer para la Primera Guerra Mundial, digamos, tuvo una inversión mucho mayor, digamos, que el proyecto de enviar el hombre a la Luna, digamos. Así que fíjense la magnitud de esta inversión. Entonces, algo que sucedió realmente con la historia de los antibióticos es que una vez que terminó la guerra, digamos, y la cantidad de antibióticos producidos era muy grande, digamos, realmente no se sabía mucho qué hacer, digamos. Fíjense que los antibióticos, como vamos a ver después, tienen una particularidad entre todos los farmacéuticos y que es un medicamento que de alguna forma no se utiliza siempre, si uno no siempre está con infección. Entonces, no es como, digamos, en ese caso, la insulina u otros medicamentos que requieren de un uso mucho más cotidiano, digamos. La penicilina, digamos, tiene el problema, entre comillas, digamos, de que es un medicamento que realmente solamente puede utilizarse en determinados momentos. Entonces, es acá donde uno de los grandes hitos, digamos, de la historia de los antibióticos fue el desarrollo, digamos, de aditamentos para la alimentación de los animales, digamos, que eran promotores de crecimiento mediante el uso de los antibióticos y mediante el uso de dosis bajas de antibióticos. Este ejemplo de la terramicina, digamos, y algunos de los antibióticos que descubrieron en Pfizer, allá por los años 40 también, por los años 50, fue algo que realmente cambió completamente el uso de los antibióticos, digamos, desde un uso clásico, como todos pudiéramos pensar, ¿cierto? Un uso clínico para evitar infecciones, a este uso de como suplemento animal, digamos, para aumentar el crecimiento de los mismos, para aumentar la producción de biomasa, ya sea en aves, ya sea en porcinos, digamos. Ese fue un descubrimiento también completamente al azar, digamos, cuenta la historia que los investigadores estaban de Pfizer, digamos, estaban desarrollando nuevos antibióticos como muchísimos en esa época, digamos, y realmente como producto de los desechos de la fermentación de los hongos que utilizaban para ver, digamos, explorar nuevos hongos que produjeran nuevos antibióticos, digamos, eh, 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 querían hacer el uso de los desechos, digamos, para darle a los alimentos, los desechos de la fermentación, digamos, para darle comida a los animales, digamos. Y se dieron cuenta que cuando utilizaban estos desechos, digamos, eh, 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 los animales crecían mucho más, digamos, y no se dieron cuenta hasta que era precisamente las dosis bajas de antibióticos las que causaban este efecto. Tardamos mucho tiempo, muchos años para darnos cuenta de por qué las dosis bajas de antibióticos generan, digamos, este aumento de masa en la producción animal, ya sea en aves, ya sea en porcinos, disculpe, o ya sea en vacas, digamos. Es algo que vamos a ver precisamente en mi próxima clase, digamos, cuando hablemos de la microbiota, digamos, y del conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, digamos, pero hoy día sabemos, digamos, que tomar dosis bajas de antibióticos en determinados momentos de la vida, digamos, tiene efectos prolongados después efectos metabólicos prolongados. Y uno de esos efectos metabólicos precisamente es la obesidad y algunos problemas inmunológicos. Entonces, entender que estos tratamientos de dosis bajas de antibióticos, que no son para prevenir una enfermedad infecciosa, no son incluso para tratar una enfermedad infecciosa, sino es para alterar una microbiota para lograr un determinado fenotipo, eso es lo que ha de alguna forma revolucionado el uso de los antibióticos para bien y para mal, porque como vamos a ver, el uso excesivo de antibióticos está teniendo un grave problema serio para la humanidad. Digamos. Entonces, dicha esta historia, digamos, esto, como dicho, lo vamos a ver después en mi próxima clase, digamos, es decir, cómo de alguna forma la alteración de los microorganismos que normalmente tenemos en nuestro cuerpo, ya sea con antibióticos, con dieta, con diferentes aspectos, digamos,
causa lo que se llama una disbiosis, y hoy día muchísimas enfermedades, como esta, no solamente la obesidad, sino que la alergia, la artritis, cáncer, diferentes enfermedades están de alguna forma relacionadas también con procesos inflamatorios que tienen que ver con una alteración de los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, recién hace unos pocos años hemos descubierto la importancia que tienen los microorganismos y sobre todo en los primeros años al nacer, digamos. Entonces, esta práctica de suministrar antibióticos para alterar esa microbiota, para después lograr un fenotipo, en este caso de obesidad, digamos, en estos animales que aumenta la masa corporal, para poder vender mucha más biomasa, digamos, ha causado un gran problema a la humanidad, digamos. Al problema que vamos a ver posteriormente después. Entonces, vayamos de alguna forma, toda esta breve historia, digamos, de los antibióticos, hablemos de alguna forma de algunos conceptos que son básicos, digamos, y que de alguna forma debieran entender, digamos. Bueno, una de las primeras cosas, y que van a ver también incluso con las clases del profesor Álvarez y el profesor Carlos Santiago, relacionado con las enfermedades infecciosas, es que todas nuestras partes del cuerpo habitan millones de microorganismos, digamos, pero particularmente algunos fluidos internos que tenemos y órganos de nuestro cuerpo son, digamos, estériles, digamos, ¿ya? En circunstancias normales, la presencia de microorganismos, hongos u otros son realmente un diagnóstico de infección y no esta microbiota natural que tenemos en otros lugares, como puede ser el intestino, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha servido durante todo el tiempo en la humanidad para muchos de los diagnósticos de muchas de las enfermedades, algo que van a ver precisamente con las clases de los profesores Álvarez y Santiago, digamos, y a muchas de estas enfermedades que nos causan daño de alguna forma es que los humanos entonces descubrimos estos nuevos antimicrobianos. Entonces, ¿cuál es el concepto antimicrobiano? El concepto antimicrobiano es un concepto mucho más general, ¿cierto? Que incluye todas las sustancias que de alguna forma afectan el crecimiento o la proliferación de los microorganismos. Pero fíjense que dentro de los microorganismos no solamente incluimos a las bacterias, sino que también incluimos a los virus y incluimos a los parásitos. Es decir, entonces de alguna forma los antimicrobianos incluyen generalmente a los antibióticos, incluyes a los antivirales, incluyes a los antiparasitarios. Por problemas de tiempo y lamentablemente, digamos, de que tenemos que hacer mucho más abreviado estas clases, no vamos a poder entrar mucho, digamos, en el tema de los antivirales y los antiparasitarios, pero sepan este concepto más general, ¿cierto? Que los antimicrobianos se refieren en general a todo lo que afecte de alguna forma el crecimiento, la proliferación, ¿cierto?, de microorganismos. Particularmente en el caso de los antibióticos, entonces son metabolitos generalmente de origen microbiano o análogos sintéticos, ¿cierto?, inspirados en estos naturales, que en pequeñas dosis son capaces de inhibir el crecimiento y la supervivencia de microorganismos sin toxicidad alguna para el organismo huésped. Entonces, los antibióticos, pues si ustedes no lo conocen, digamos, se encuentran entre los medicamentos más prescritos hoy en día y, como vamos a ver después, la resistencia microbiana, digamos, es precisamente uno de los grandes problemas que estamos teniendo precisamente no solo debido a su mal uso en clínica, sino a este mal uso que hayamos hablado también en la producción animal. Entonces, fíjense que otras definiciones que son importantes de ver es una, primero, el efecto antimicrobiano, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto que tiene este microorganismo? Cuando hablamos de un efecto bactericida, estamos hablando entonces que es cuando este compuesto antimicrobiano es capaz de destruir entonces al germen y son bactericidas los beta-lactámicos, por ejemplo, los aminoglucósidos, como vamos a ver después. Y son bacteriostáticos entonces aquellos que el antimicrobiano inhibe temporalmente el crecimiento o la multiplicación sin destruir o matar al germen, digamos. Entonces, de alguna forma, son aquellos microorganismos que inhiben temporalmente el crecimiento sin causar la muerte, digamos, de estos microorganismos. Aquí tenemos entonces algunos bacteriostáticos clásicos como el clorfenicol, las tetraciclinas y las sulfonamidas. El espectro de acción también es importante, digamos, porque hay algunos microorganismos que tienen un espectro reducido que de alguna forma atacan a un determinado número de microorganismos, digamos, y aquellos de amplio espectro son aquellos microorganismos que de alguna forma son capaces incluso de afectar tanto organismos gram negativos como gram positivos, incluso bacterias como tipo rickettsias y espiroquetas, etc. Y aquellos intermedios, por supuesto, son que tienen eficacia solamente contra un grupo, ya sea gram positivo o gram negativo de estos microorganismos. Entonces, ¿cómo funcionan los antibióticos de forma general? Es decir, algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que los antibióticos todos funcionan teniendo como blanco un proceso esencial en la célula. Este proceso puede ser ya sea la transcripción, la síntesis de la membrana, la replicación del DNA,
la síntesis de las proteínas o la pared celular. Pero todos procesos que si de alguna forma uno los afecta en la célula, claramente va a afectar el crecimiento de ese microorganismo, ya sea temporal o realmente completamente, digamos. Entonces, aquí, de alguna forma, es que los mecanismos de acción de los fármacos son los que definen, digamos, el tipo de antimicrobianos que se utiliza. Si los antimicrobianos no se caracterizan tanto por su estructura química, sino más bien su mecanismo de acción molecular. Es decir, cuál es el blanco de acción molecular que ejercen estos microorganismos. Entonces, para ejercer su acción, es algo importante, por supuesto, que lo hablamos en la clase de crecimiento, ¿cierto? Es que para que se requiera la acción de estos antibióticos, digamos, estos antimicrobianos, estos microorganismos requieren que estén en activo crecimiento, digamos, porque el blanco terapéutico de alguna forma es parte del metabolismo activo de la célula. Entonces, tenemos que tener en cuenta entonces que para algunos es la síntesis de la envoltura de la pared celular, por ejemplo, como sea la membrana o la pared, como pueden ser los betalactámicos, los glicopéptidos, las polimixinas, etc. Otros afectan, por ejemplo, la replicación del DNA, como pueden ser las quinolonas. Otros afectan la transcripción, como puede ser la rifampicina, el aparato de biosíntesis de las proteínas, como son las clásicas clorfenicol, streptomicina y las tetraciclinas, ¿cierto? O el metabolismo en general, como puede ser la sulfonamida. Entonces, de esta forma, podemos ver que de forma general los microorganismos los podemos caracterizar según su blanco de acción, y el blanco de acción, entonces, tenemos que tener en cuenta que son todos procesos que son importantísimos para la célula, que de forma tal que si el microorganismo no puede realizarlo, la bacteria o inhibe su crecimiento o causa su muerte. Entonces, un problema que quiero de alguna forma hacerles ver, digamos, con esta clase de hoy, digamos, que es algo muy importante, es el problema que estamos teniendo hoy día, digamos, con la resistencia a antibióticos. Y fíjense que aquí se lo ilustro con este famoso artículo precisamente de Alexander Fleming, ¿cierto? Que descubrió, fíjense, en el año 1929 la penicilina, digamos. La penicilina fue introducida, digamos, como agente terapéutico, digamos, precisamente en el año 1940, como le había dicho, por Chain y Florey. Y fíjense que en el mismo año que se comienza a introducir la penicilina, digamos, como un agente terapéutico, se publica quizás con el primer artículo científico que demuestra que hay una enzima capaz de destruir la penicilina, digamos, apuntando que de alguna forma que si bien, y es algo que tenemos que entender, los antibióticos son compuestos que naturalmente son sintetizados por los microorganismos para también inhibir el crecimiento de otros microorganismos en una determinada ecosistema, digamos. Pero de forma tal que de alguna forma los microorganismos en su evolución también desarrollan formas de destruir estos antibióticos. Así como parte precisamente de esta evolución, no solamente se desarrolla el antibiótico, sino que esta capacidad, como se demostró entonces en este artículo también del grupo de Chain, digamos, publicado en Nature, una enzima capaz de destruir entonces la penicilina, digamos. Entonces, tenemos que entender que si bien los medicamentos, el origen de los antibióticos es un origen natural o pudiera ser un poco sintético, digamos, la capacidad que va a tener un microorganismo para poder destruir ese antibiótico también existe en la naturaleza. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos precisamente de resistencia a los antibióticos? Digamos, como le había dicho, la resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud mundial. Como vamos a ver después, incluso se proyecta que el número de muertes es mucho mayor, por lo tanto que si de alguna forma combinamos el tema que estamos teniendo con las pandemias, es decir, nuevas enfermedades que estamos teniendo, y que vamos a ver después también en mi clase de ecología de las enfermedades, con el problema que vamos a tener a futuro, que todos los antibióticos que estábamos utilizando para evitar muchas infecciones normales, digamos, con las cuales teníamos completamente controladas, quizás entonces no podamos volver a controlar en un futuro. Entonces, entender que la resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural, por lo tanto, el uso indebido de estos fármacos acelera este proceso precisamente en la naturaleza, no solamente en nosotros los humanos, sino que también en los animales, como les había explicado anteriormente. Entonces, cada vez un número mayor de infecciones que antes teníamos completamente controladas, como muchas neumonias, muchas tuberculosis, ahora están perdiendo, estos tratamientos están perdiendo eficacia, digamos, contra estos microorganismos que de alguna forma han desarrollado resistencia contra estos antibióticos que veníamos utilizando hace un tiempo, digamos. Y
Otro aspecto que es muy importante, por supuesto, es que la resistencia a los antibióticos también, por supuesto, prolonga las estancias hospitalarias de enfermedades que incluso pueden no estar relacionadas con ninguna infección y incrementa, por supuesto, los costos médicos y la mortalidad. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que de alguna forma, por qué ocurre esta resistencia a los antibióticos? Bueno, porque ustedes conocen, digamos, que los microorganismos de alguna forma tienen mecanismos no solamente de esta herencia vertical, digamos, que tenemos nosotros, que nuestro genoma, digamos, y nuestra información genética es producto, digamos, de la información que contenían nuestros padres, sino que tienen esta herencia también llamada horizontal, digamos, que les permite a los microorganismos, ya sea por adquirir plásmidos, ya sea por adquirir fagos o por otros mecanismos, digamos, de adquirir material informativo o material de DNA, digamos, que de alguna forma puede contener algún gen que sea capaz entonces de tener una resistencia a determinados antibióticos. Entonces, cuando utilizamos antibióticos, estamos aumentando estos mecanismos de movilidad que tienen precisamente las bacterias, digamos, para comunicarse, digamos, el gen precisamente que le pudiera dar a una bacteria la capacidad de resistir un determinado antibiótico, digamos, mediante estos precisamente mecanismos. Entonces, en la medida que más mal utilicemos los antibióticos, más vamos a poder tener entonces un problema con la resistencia de los mismos. Entonces, esto es un poco lo que está ilustrado acá, digamos, de alguna forma, cuando utilizamos antibióticos, por ejemplo, en un animal o en nosotros, no solamente estamos matando la bacteria que es patógena, sino que también de alguna forma estamos afectando millones de microorganismos que son buenos, digamos, y esta capacidad que tiene este microorganismo de resistir entre estos antibióticos, de alguna forma puede dársela, ¿cierto? Mediante estos mecanismos que les expliqué anteriormente de transferencia horizontal a otros microorganismos, y de esa forma entonces es que la resistencia a los antibióticos se ha ido expandiendo. Fíjense que esto es un dato que está abajo, que es un dato que quizás muy pocas personas conozcan. El 70% de los antibióticos que se consumen en el mundo no es para consumo humano, es para consumo animal. Entonces tenemos que tener en cuenta ese dato para entender, digamos, que tenemos un problema con los antibióticos y no es solamente debido a un sobreconsumo que pudiéramos tener los humanos, sino que también producto del sobreuso que estamos teniendo en los animales. No solamente para cuidar enfermedades infecciosas, sino que también para estos malos tratamientos, digamos, que en muchos países están prohibidos, incluso en Chile desde el año 2015. Pero fíjense que acá incluso no hemos hablado de otros fases de la producción animal, como puede ser la acuicultura, que Chile lamentablemente es uno de los países que más antibióticos utiliza, digamos, para precisamente la producción intensiva que tienen estos animales. Entonces, eso también está trayendo un problema muy grande que sería para dar otra clase, digamos. Pero realmente hacer énfasis, digamos, en el problema este que tenemos de los antibióticos. Y fíjense este dato, para los cálculos que se cree que para el año 2050, si no resolvemos el tema de la resistencia a los antibióticos, más personas van a morir de resistencia a antibióticos, o sea, de bacterias que antes podíamos haber eliminado porque teníamos un antibiótico para tratarlas, que incluso producto del cáncer, digamos. Fíjense que pueden hasta 10 millones de personas en el mundo morir producto de esto. Algo que es impensado, digamos, un número grande, sobre todo teniendo incluso los números que tenemos ahora con esta pandemia. No sé, ¿por qué tenemos un problema entonces con el tema de los antibióticos? No solo porque estamos teniendo un problema ecológico, sino que también estamos teniendo un problema muy grave en el tema científico. ¿Por qué quiere decir esto? Bueno, que fíjense cómo se ilustra acá, digamos, el capital de inversión para nuevos antimicrobianos es sencillamente muy bajo. Es decir, hay muy poco interés en la industria en el desarrollo de nuevos antimicrobianos. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, digamos. Algunas de ellas se las he explicado anteriormente. Es decir, una industria farmacéutica claramente está pensando en el dinero y en las recaudaciones que pueda tener con ese producto. O sea, claramente un producto que no siempre se utilice, porque solamente uno utiliza ciertos antibióticos cuando tiene determinada infección, que cuesta mucho tiempo desarrollar, pero que a su vez que cuando se introduce en el mercado aparece su resistencia durante muy poco tiempo, realmente es algo que ha desincentivado mucho, digamos, el desarrollo de nuevos antimicrobianos. Y hay muchísimos ejemplos de esto, digamos, sobre todo el boom de los nuevos antibióticos, que demuestra, digamos, que de los años 60 a los años 80 realmente casi no tenemos nueva generación de nuevos antibióticos, digamos. Y fíjense que hay muchas acciones que de alguna forma pudiéramos tener para poder solucionar este problema. Lo primero, bueno, es un buen uso de los antibióticos. Es decir, fíjense que se calcula que aproximadamente un 40%, digamos, de las personas
utiliza mal el diagnóstico de los antibióticos con un mal diagnóstico, digamos, es decir, un típico resfrío que incluso pudiera tener un origen viral, utiliza un antibiótico que todos sabemos que apunta a un microorganismo que es una bacteria, que es un microorganismo completamente diferente a un virus, digamos. Entonces, muchas personas requieren, digamos, o toman antibióticos innecesariamente. Eso es un gran problema que estamos teniendo. Y lo otro es que estamos teniendo un grave problema también con el diagnóstico, porque los doctores de alguna forma sienten que hay un paciente enfermo y les es mucho más fácil utilizar un antibiótico de última generación para solucionar el problema y no explorar, digamos, un diagnóstico temprano que permita quizás con algún antibiótico mucho más simple, digamos, incluso algún tratamiento que pudiera ser incluso de medicina alternativa, digamos, pudiera resolverse el problema y no acudir directamente, digamos, al uso de antibióticos y sobre todo antibióticos que debieran ser mantenidos solamente para personas que tengan realmente un grave problema de infección. Lo otro, claramente, y aunque no tiene que ver directamente, sí está relacionado claramente, es que mientras más personas vacunadas tenemos, menos necesidad vamos a tener después de tener que usar antibióticos contra esos microorganismos para los cuales tenemos una vacuna, digamos. Y el caso más emblemático es esta Staphylococcus pneumoniae, digamos, que se cree, digamos, que pudiéramos reducir un 47% el uso de los antibióticos, digamos, en los casos de neumonía, si tuviéramos muchas más, digamos, personas vacunadas en el mundo, digamos. Y, por supuesto, también todo el tema que tiene que ver con la sanitización y con reducir, digamos, el consumo de antibióticos por otras vías que no sean vías directas. Entender esto. Si no atacamos este problema, para el año 2050, una persona cada 3 segundos va a morir por una enfermedad que podíamos tener completamente cubierta antes con el uso de los antibióticos. Entonces, con esto quiero terminar de alguna forma, digamos, ¿qué otras cosas podemos hacer los científicos, digamos? Y aquí le voy a ilustrar un poco el trabajo que estoy haciendo en mi laboratorio, algunos de los ejemplos que hemos hecho en mi laboratorio. Fíjense que en el año 2014, bajo la administración de Barack Obama, el gobierno de los Estados Unidos sacó una estrategia nacional para combatir el problema de la resistencia a los antibióticos, digamos, en una serie de puntos, digamos, y precisamente en estos algunos puntos de lo que hemos visto anteriormente, ¿cierto? Todo el tema de un buen diagnóstico, de prescribir bien los antibióticos, etcétera, etcétera. Pero los relacionados, digamos, con acelerar ciertas investigaciones básicas, digamos, para el desarrollo de nuevos antibióticos, otras terapias, digamos, y vacunas que de alguna forma eviten el sobreuso de antibióticos, digamos, es de alguna forma lo que yo les quiero ilustrar, digamos, con mi trabajo científico, digamos. ¿Cómo funcionan los antibióticos? Ya se los dije, se los expliqué anteriormente, ¿cierto? Todos afectan un proceso que es esencial en la bacteria. Sin embargo, hay otros procesos que son esenciales para generar un daño de un microorganismo patógeno, y eso es lo que se llaman los factores de virulencia, ¿cierto? Que son estas armas que tiene un microorganismo para causar un daño en un determinado hospedero, pero son procesos que no son esenciales para la bacteria. Entonces ahí podemos tener, por ejemplo, un sistema toxina-antitoxina que sea esencial para una bacteria, los sistemas de secreción, algunas bombas de flujo, incluso los flagelos, la comunicación celular y otros procesos celulares que si uno los afecta, no está matando a la bacteria, pero está evitando que ese microorganismo sea capaz de causar un daño. Esa estrategia, que no es una estrategia antibiótica, porque no apunta a inhibir el crecimiento, no apunta a afectar un proceso esencial, sino que apunte a evitar la virulencia de un determinado microorganismo, se conoce como estrategia antivirulencia. Y es una estrategia que hace unos 15 años atrás ha ido comenzando, digamos, a tener un auge, digamos. De hecho, ya los primeros compuestos, digamos, que se están utilizando con estos fines, digamos, están saliendo a la luz, digamos. Pero, ¿cuál es la estrategia diferente a los antibióticos? Es no matar, pero desarmar. No matar, desarmar a la bacteria para que no sea capaz de un daño. ¿Por qué? Porque con eso también no estamos matando, digamos, porque recuerden que los antibióticos son como una bomba de racimo. Cuando lo utilizamos en nuestro cuerpo, no solamente matan microorganismos que están causando un daño, sino que también a millones de microorganismos que, como vamos a ver después en mis clases, tenemos buenos, digamos, en nuestro cuerpo. Entonces, una aproximación mucho más selectiva como esta, que solamente apunte a la bacteria patógena y no a todos los microorganismos,
es algo también que es deseado en esta estrategia. Y esto es lo que de alguna forma yo he desarrollado en mi laboratorio, digamos, buscar, en este caso, controlar una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa, que es uno de los microorganismos patógenos, digamos, más resistentes a los antibióticos, digamos, con la señorita Catalina Bravos, digamos, desarrollamos una estrategia precisamente que no voy a entrar en detalles ahora, pero que de alguna forma tiene estos puntos. Primero, no matar a la bacteria. Segundo, no afectar a bacterias beneficiosas que pudieran estar presentes, digamos. Tercero, y disrumpir entonces los factores de virulencia sin causar un daño entonces en el hospedero. Entonces, con esos tres premisas, digamos, de alguna forma desarrollamos una metodología con esta ameba social que se llama Dictyostelium discoideum, que se los mostré anteriormente en mis clases, ¿cierto? Que esta ameba, si se alimenta de bacterias buenas, no hay ningún problema y se desarrolla sin ningún problema. Sin embargo, fíjense que si le damos Pseudomonas aeruginosa, ya entonces esta ameba no es capaz de desarrollarse a pesar de que tiene alimento en la placa, digamos. Entonces, ¿qué pasa si, como en la última prueba, que es en esta prueba de virulencia, le damos un compuesto y permite el desarrollo entonces de la ameba? Estamos entonces encontrando una bacteria, un compuesto químico, disculpen, que no más fue capaz de matar la bacteria, porque fíjense que el primer test que hacemos es un test para verificar que no estamos teniendo un antibiótico, es decir, que no estamos matando a la bacteria. Entonces, con este primer test demostramos que uno no es un antibiótico. Con el segundo test estamos demostrando que esta molécula no es capaz de afectar a la ameba, por lo tanto no debería tener efectos secundarios. Y con este tercer test estamos demostrando entonces que este compuesto es capaz de inhibir la virulencia de esta bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa y no así matándola, porque sin matarla sí es capaz de inhibir la virulencia. Efectos similares, trabajos similares hizo Marcos Hernández, digamos, con, en este caso, la bacteria Klebsiella pneumoniae, digamos, no voy a entrar en detalle, pero también tenemos algunos extractos de plantas, digamos, que de alguna forma no son capaces de tener una actividad antibiótica, es decir, no son capaces de matar a la bacteria, pero en un ensayo de virulencia hace que este microorganismo no sea capaz de causar un daño en estos hospederos. Entonces, aquí les demuestro cómo parte también de mi trabajo está relacionado, digamos, con esta problemática y cómo entonces debemos de alguna forma cambiar el enfoque de los para el desarrollo de nuevos antimicrobianos. Es decir, moléculas que de alguna forma quizás no tengan efectos en un proceso esencial para la vida de la bacteria, pero sí un proceso esencial para la virulencia de la misma, digamos. Con este mensaje quiero terminar, porque recuérdense que estos números siempre se los he puesto, digamos, y es algo que le hemos hecho mucho hincapié durante todas las clases, digamos, números que no los voy a recordar ahora, digamos, pero sí, de alguna forma, que alertarle, digamos, que estamos viviendo un proceso bien particular en la humanidad, digamos, en esta pandemia. Y algo que yo he visto muy preocupantemente es que están aflorando la venta, digamos, y las prácticas de utilizar compuestos de limpieza, digamos, o de incluso de aseo personal, como pudieran ser las pastas dentales, los jabones o incluso los desodorantes, digamos. Ahora está de moda que tengan cuestiones antimicrobianas. Yo, créanme, y lo vamos a ver en mi próxima clase, estoy completamente en contra de esto. Digamos. Si yo estoy a favor de que tengamos una higiene adecuada para evitar los contagios, pero estoy completamente en contra de que hagamos un uso excesivo de jabones antimicrobianos, desodorantes que contengan antimicrobianos, de incluso pastas dentales que tengan antimicrobianos. Porque como vamos a ver después, los microorganismos son esenciales en nuestra boca, en nuestra piel, en todo nuestro, y incluso les voy a demostrar cómo precisamente el exceso de jabones que de alguna forma tengan triclosan y otros antimicrobianos, lo que hace precisamente es causar el efecto contrario, es aumentar la probabilidad, digamos, de que un determinado ecosistema de la piel se vea afectado y permita entonces la colonización de microorganismos que son patógenos. Entonces, yo no estoy diciendo que no tengamos medidas de higiene, yo lo que estoy diciendo es que no es necesario lavarnos las manos con un jabón antimicrobiano. Con uno que sea un jabón normal es suficiente. Lo mismo que las pastas dentales. No necesitamos una pasta dental que tenga algún antibiótico o algo que inhiba el crecimiento de los microorganismos, porque necesitamos microorganismos en nuestra boca. Lo mismo que no necesitamos ningún desodorante, digamos, que inhiba precisamente la presencia de nuestros microorganismos en la piel, porque nuestros microorganismos en la piel, como vamos a ver después entonces, son esenciales. Entonces, el exceso de limpieza es tan malo, digamos, como precisamente algún microorganismo que pueda causarnos un daño. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.